Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para ingeniería, cuarta edición, de los autores Denis Gesell y Warren S. Gruay. Parte 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Capítulo 4. La transformada de Laplace. Capítulo 4.2. La transformada inversa y transformadas de derivadas. Capítulo 4.2.1. Transformadas inversas. De este capítulo voy a resolver el problema número 24. Problema número 24. Use la definición 4.2.1 para encontrar la transformada inversa de Laplace de esta función f de s. Leamos la definición. Definición 4.2.1. Transformadas inversas de Laplace. Si f de s representa la transformada de Laplace de una función f de t, entonces decimos que f de t es la transformada inversa de Laplace de la función f de s. Y escribimos este hecho utilizando esta simbología. Aquí tenemos estos tres ejemplos. En el tercero de ellos, f de s es 1 sobre s más 3. f de t es igual a Euler de menos 3t, y 1 sobre s más 3 es la transformada de Laplace de esta exponencial, y f de t a su vez es la transformada inversa de Laplace de esta función f de s. Ahora leamos los siguientes dos teoremas. Teorema 4.2.1. Algunas transformadas inversas de Laplace. En los ejercicios 4.1 practicamos la manera de obtener transformadas de Laplace de determinadas funciones, y teniendo presente esos resultados se construye esta tabla donde se ven las transformadas inversas. Por ejemplo, aquí en el apartado M se tiene esta transformada de Laplace de esta función, de tal modo que esta función f de t igual a coseno de kt es la transformada inversa de Laplace de esta función f de s. Y este otro teorema que afirma que la transformada inversa de Laplace es una transformada lineal. Teniendo presente estos dos teoremas y la definición que leí anteriormente, se puede deducir un algoritmo de solución para estos problemas del capítulo 4.2. Esto es, de encontrar las transformadas inversas, dada la transformada de Laplace. Miremos cómo funciona este procedimiento resolviendo el problema número 24. Hay que hallar la función f de t. Esto es la transformada inversa de Laplace de esta función f de s, donde f de s, que es la transformada de Laplace de la función f de t, es esta fracción, donde el numerador es s al cuadrado más 1 y el denominador tiene estos 4 factores, y esos factores son lineales. Antes de continuar, tengamos presente aquí la mini tabla de las transformadas inversas, y como se puede observar, esta f de s no coincide con ninguna de estas f de s en esta tabla, así que hay que manipular algebraicamente esta fracción de tal manera que encontremos términos que sean similares a estos. Eso se logra expresando esta fracción como una suma de fracciones parciales, que va a ser equivalente a la expresión original, a la fracción original. Como el denominador tiene 4 factores lineales, esto se puede expresar como la suma de 4 fracciones, a sobre el primer factor más b sobre el segundo factor más c
sobre el tercer factor y más d sobre el cuarto factor. Ahora hay que determinar los valores numéricos de estas letras, de A, B, C y D. Como nos podemos dar cuenta, este primer término se parece a la f de S del apartado A, y S-1 y estos otros. O sea, estas fracciones con estos denominadores se asimilan a esta f de S. Estas cuatro fracciones del miembro derecho las reducimos a una sola fracción equivalente. El denominador de esa fracción va a ser el mínimo común múltiplo de estos denominadores, este denominador. Ahora dividimos este mínimo común denominador entre cada denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo. Al dividir este mínimo común denominador entre el primer denominador se cancela el factor S con el factor S y quedan estos tres factores que multiplican a la A. Más, y ahora dividimos el mínimo común denominador entre el denominador de la segunda fracción. Al hacerlo cancelamos este factor S-1 con este factor S-1 y quedan esos otros tres factores que van a multiplicar al numerador de esa segunda fracción, que es la B. Más, y hacemos lo mismo con la tercera fracción y con la cuarta. Ahora observemos esta fracción y esta otra fracción, que son equivalentes y forman una identidad. Y en esta identidad se tiene que este denominador es igualito a este otro denominador. Entonces, por lo tanto, los numeradores también tienen que ser iguales. O mejor dicho, idénticos. Esto es, el numerador del miembro izquierdo es idéntico con el numerador del miembro derecho. Y como esta es una identidad, se van a obtener igualdades ciertas para cualquier valor de la S. Claro que aquí me faltó escribir el factor A. Escribámoslo. Entonces, para S igual a 0, ahí escribamos aquí también la D. Ahora sí todo está correcto. Entonces, como decía, si S es igual a 0, como esa S es factor de estos tres últimos términos, esos términos se van a cancelar, se van a anular, y solamente me queda el primero. Y si cambio la S por 0, aquí me va a quedar menos 1 por 1 y por menos 2. Esto es 2A igual a 1. Y despejando la A obtengo que es igual a 1/2. Y ahora para S igual a 1, S menos 1 va a ser igual a 0. Así que los términos que tengan este factor se anulan. Este se anula este y este. Y no me queda sino este segundo término. Y como S es igual a 1, va a quedar 1 por 2 por menos 1. Esto es menos 2b igual a 1 al cuadrado más 1, igual a 2. Así que b es igual a menos 1. Y para S igual a menos 1, se tiene que S más 1 es igual a 0. Y se van a cancelar los términos que tengan este factor. Este y este. No queda sino el tercero. Y como S es igual a menos 1, va a quedar menos 1 por menos 2 da más 2. Por menos 3
da menos 6. Menos 6c igual a menos 1 al cuadrado más 1 igual a 2. De tal modo que c es igual a menos 2 sextos. Esto es menos 1 tercio. Y para s igual a 2, s menos 2 es igual a 0. Este factor está aquí, se anula este término. También está aquí, anulando este término. Y por supuesto se anula este porque tiene este factor. Y no me queda sino el cuarto. Y s es igual a 2. 2 por 1, 2, por 3, 6d. Que es igual a 2 al cuadrado más 1 igual a 5. De tal modo que d es igual a 5 sextos. Ahora sustituimos aquí cada letra por su respectivo valor numérico. A es igual a 1 medio. B es igual a menos 1. C es igual a menos 1 tercio. Y D es igual a 5 sextos. De tal modo que f de s se puede expresar como 1 medio por 1 sobre s menos 1 sobre s menos 1 menos 1 tercio por 1 sobre s más 1 más 5 sextos por 1 sobre s menos 2. Y sustituimos esta f de s aquí. Y f de t es igual a la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Y como esta transformada inversa cumple con la propiedad de linealidad, la podemos escribir de esta manera: 1 medio de la transformada inversa de 1 sobre s menos la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 menos 1 tercio de la transformada inversa de 1 sobre s más 1 más 5 sextos de la transformada inversa de 1 sobre s menos 2. Y calculemos estas transformadas inversas parciales. 1 medio de la transformada inversa de 1 sobre s es 1. Entonces aquí me va a quedar 1 medio por 1, que es igual a 1 medio. Menos. Esta es similar a esta con a igual a 1. Entonces queda aquí Euler de t. Y ahora aquí menos 1 tercio. Y comparando esta f de s con esta, se deduce que a es igual a menos 1. Entonces queda Euler de menos t más 5 sextos. Y al comparar esta forma con esta otra, se deduce que a es igual a 2. Pero aquí me queda Euler de 2t. Y hemos hallado pues la transformada inversa de Laplace, esto es f de t, de esta función f de s. Ahora calculemos esta transformada inversa empleando el motor de Maple. En esta ventana de Maple ya tengo escritos todos los comandos para hallar la transformada inversa de Laplace de esta función. Restar. Luego cargamos el paquete de las transformadas integrales, que incluye por supuesto la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace. Y mediante estas instrucciones se calcula la transformada inversa.
Esta es f de s, la variable de esa función, y t es la variable de la transformada inversa. Digitemos aquí a f de s, intro, y esta es la transformada inversa que calcula el programa. Comparemos con la que yo obtuve. Este término coincide con este y este con este otro término. Estos no coinciden, tienen formas distintas, pero yo voy a mostrar que son equivalentes. Recordemos las definiciones de seno hiperbólico y de coseno hiperbólico. Seno hiperbólico de x se define como Euler de x menos Euler de menos x, y esto sobre 2. Y coseno hiperbólico de x se define como Euler de x más Euler de menos x, y esto dividido entre 2. Al sustituir aquí me va a quedar menos 4/3 de coseno hiperbólico. Menos 2/3 de seno hiperbólico. Y esto es igual a menos 2/3 de Euler de x menos 2/3 de Euler de menos x menos 1/3 de Euler de x más 1/3 de Euler de menos x. Ahora reducimos términos semejantes. Menos 2/3 menos 1/3 es igual a menos 3/3. Esto es menos 1 Euler de x. Y menos 2/3 más 1/3 es igual a menos 1/3 de Euler de menos x. Y estos dos términos se convierten, después de estas manipulaciones, en los que yo obtuve. De esta manera concluye la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.